Buen día, jóvenes. Ayer en el video anterior habíamos visto el cómo la distribución normal va a representar los histogramas de los datos. Entonces aquí observamos un histograma, ¿ya? Estamos hablando del peso de un grupo de personas. Entonces hay las que tienen poco peso son poquitas personas, las que tienen un poco más de peso va a aumentar el número de personas. Entonces aquí casi creo yo que debe de haber una media más o menos que es de unos 62 kilogramos. Entonces la mayoría de las personas pesa 62 kilogramos. Claro que estamos hablando de una población, ¿verdad? Una población que no sabremos de dónde sea, de dónde sacaron esos datos, pero esa es la distribución de la muestra de los datos. Es decir, esto que está aquí en el histograma son resultados de la muestra. Bien, para ver cómo se comporta en realidad la población, pues tenemos que representar todos esos datos y los vamos a representar mediante una distribución de probabilidad continua. Hay que tomar en cuenta que lo que habíamos visto en el anterior video era de que podíamos encontrar la probabilidad entre clases, pero de una forma escalonada. Por decir algo, desde aquí hasta acá tendríamos nosotros el número de elementos que quedaron en esta clase y el número de elementos que quedaron en esta otra. Y este conjunto de personas, por así llamarlo, ¿verdad?, de acuerdo a los datos que tenemos aquí, pues es una proporción del total de las personas, y de ahí es donde sacábamos la probabilidad. Bien, entonces para poder representar todos los datos normalmente distribuidos, independientemente de la población que sea, pues vamos a ponerlos a través de una distribución de probabilidad que es continua, no escalonada como esta, sino esta es una distribución de probabilidad continua. Entonces para ello pues necesitamos estandarizar los datos, y la fórmula de estandarización ya la vimos en el otro video, es x menos la media sobre sigma. Entonces para aplicar esta fórmula pues se hace necesario que de la población tengamos nosotros conocimiento de la media y conocimiento de la desviación, para que podamos identificar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un dato XY, ¿sí? Bien, entonces esta gráfica de distribución normal representa todos estos datos. Esta gráfica pues tiene ciertas características, ¿verdad? Primero que nada, pues su media vale 0, es decir, a esta media vale 0, ¿sí? Y toda el área bajo la curva es el 100%, toda esta área es el 100%. Y como es simétrica, entonces quiere decir que de aquí a la mitad, ¿verdad?, tanto es igual esta área como la del área izquierda. Entonces toda esta área de la derecha sería el 50% y esta otra área el 50%. Otra de las características que tiene esta gráfica es que su desviación vale 1, ¿sí? Entonces esta es su media, y cuando nos movemos a una unidad para la derecha quiere decir que estamos a un sigma. Si nos movemos 2 unidades a la derecha quiere decir que estaríamos a 2 sigmas a la derecha. Y la otro valor más, al 3, sería a 3 sigma. Es decir, nos estaríamos refiriendo en los números que aparecen aquí en términos de sigmas. Hacia la izquierda pues también tenemos esto, ¿verdad? También tenemos menos 1 sigma, y luego menos 2 sigmas y menos 3 sigmas. Entonces estas serían las características de esta distribución, además de que aquí van 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, es decir, va habiendo números hasta que tengamos el infinito positivo. Es decir, esta distribución, su línea bajo la curva o su línea se va extendiendo hasta el infinito, es decir, sigue hasta allá. Y hacia la izquierda también se va hacia el infinito, es decir, sigue la curva hasta el infinito. Lógicamente, si estamos hablando de que esta parte, la mitad de la derecha, digamos, es el 50% de área bajo la curva, pues va a llegar un momento en que casi ya sea toda el área del 50%, es decir, a una determinada cantidad de sigmas hacia la derecha ya no habría
ya no habría área bajo la curva. Bueno, esta sería más o menos cómo está distribuida pues la gráfica de la distribución normal en términos de sigmas y en términos de áreas bajo la curva. Entonces enseguida voy a ponerles otro gráfico para poder hacer ejercicios sobre lo que son las áreas bajo la curva. Entonces tendríamos algo así, ¿sí? Esta sería las gráficas, o sea, ya se las prefabriqué, por así decirlo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el manejo de la tabla, de distribución Z. Entonces, vamos a ver cómo está esta situación, ¿sí? Aquí ya sabemos que la media vale 0. Entonces, si quisiéramos encontrar el área existente entre el valor de 0 y el valor de 1, es decir, a un sigma, entonces tendríamos que buscar esta área bajo la curva, toda esta. ¿Sí? Bien, para encontrarla, pues necesitamos auxiliarnos de esta tabla. Esta tabla me va a representar a mí datos estandarizados Z, es decir, estos datos que aparecen aquí son datos Z, todos ellos van desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito positivo y de 0 hacia la izquierda en menos 1, menos 2, menos 3 hasta el infinito negativo. Y otra cosa que me va a representar es el área, es decir, esta área, el área bajo la curva. En la tabla, aquí en la tabla, va a estar de esta manera. Todo esto que aparece aquí, en esta columna y en este renglón primero, son valores Z. Aquí es donde se encuentran, en esta columna y aquí. Única y exclusivamente valores Z, es decir, todos los valores que aparecen aquí. Y en el área interna, o en el cuerpo de la tabla, ¿verdad? Todo esto, todos estos datos que están aquí, todos esos son las áreas que están aquí como un valor oscuro, con todo esto oscuro, esos son estas áreas que aparecen aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en este caso, para encontrar el área bajo la curva de 0 a 1, encontrar de 0 a 1 significa que vamos a buscar un área desde este 0 hasta un 1 que aparece aquí, ¿sí? Entonces, vamos a buscar este 1, como ese valor de Z de 1 se compone de 1.00, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarlo por aquí. Vamos a buscar un dato Z aquí que me viene dado hasta décimos, ¿sí? Entonces tengo aquí el 1.0, es decir, la primera columna va a tomar el dato entero y un décimo, es decir, va a ser hasta aquí. El otro, el centésimo, lo vamos a encontrar de esta manera. Estos son los centésimos, de tal manera de que lo que ando buscando yo es 1.00, entonces sería 1.0 y en la columna 0, es decir, esta área oscura es el área que aparece aquí, punto 3413, ¿sí? Entonces, quiere decir que ya hemos encontrado esa área, este es punto 3413, ¿sí? Bien, si quisiera yo encontrar un área entre menos 1 y 1, entonces quiere decir que tendría yo que buscar también esta área de acá, ¿sí? Nada más que resulta de que como la gráfica es simétrica, ¿sí? A partir de 0 se va hasta el infinito y a partir de 0 hacia la izquierda hasta el menos infinito. Y es simétrica, entonces el área que existe de 0 al 1 es la misma área que existe del 0 al menos 1. Entonces quiere decir que esta parte de aquí es punto 3413. Y si eso es punto 3413, entonces el área entre los dos datos de menos 1 y 1 nos va a dar a punto, esto es
2.6826. Es decir, toda esta área corresponde al 68.26%. Muy bien. En este caso, todos estos datos se les llama datos Z o datos tipificados. ¿Sí? Todos estos. Y no precisamente son de uno en uno, puede haber buscar el área del 0 al punto 5, del 0 al 1.7, etcétera, ¿sí? Ya después lo vamos a ir viendo. Por lo pronto ahorita lo que sí quisiera que les quedara claro es que cuando vamos a tener áreas desde menos 1 hasta 1, sería el 68% aproximadamente. Es decir, estamos hablando de alrededor de la media que vale 0, desde el menos un sigma, que habíamos dicho que estos se llaman sigmas, hasta un sigma positivo. Entonces esa área es el 68.26%. Muy bien, vamos a ver otra parte de aquí de esa misma gráfica. Vamos a ver otra área. Ya sabemos que es donde la media vale 0 y la distribución va desde menos infinito hasta infinito. Y ahora a lo mejor nos interesa ver desde menos 2 sigma hasta 2 sigma. Entonces, quiere decir que vamos a agarrar por lo pronto el área de 0 hasta 2 sigma, es decir, toda esta área. ¿Por qué esa área? Pues porque es la que más o menos nos dice en nuestra gráfica que es la que se trabaja. De hecho, es el área que está aquí en oscuro es la que tenemos de este lado. Entonces es la forma en cómo vamos a sacar nosotros esa área que estamos buscando. Entonces, si estamos buscando desde el valor de 0 hasta el 2.00, entonces vamos a buscar este valor z en la tabla. Entonces vamos a buscar el 2.00. Entonces 2.0, aquí tenemos hasta los décimos y el centésimo sería aquí. Entonces esta parte de aquí es el 2.00. Esta es el área oscura desde 0 a 2. Entonces ya sabemos que fue 40.4772. Muy bien. Como lo que queremos es buscar el área desde menos 2 hasta 2, entonces quiere decir que debemos de encontrar también esta área. Y pues es fácil, ¿por qué? Porque está simétrica la distribución, entonces tendríamos aquí también punto 4772. Entonces el área existente entre menos 2 sigma y 2 sigma positivo, toda esta área viene a ser punto 9544, es decir, es la suma de esto más esto, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos una gráfica de más menos 1 sigma y una gráfica de más menos 2 sigmas. Bien, vamos a ver una gráfica de 3 sigmas. Entonces aquí tenemos esta, ¿sí? Entonces, si nos interesa revisar cuánta área hay entre menos 3 sigma y 3 sigma, entonces de igual manera vamos a sacar la mitad de la área por medio de la tabla. Es decir, vamos a buscar desde 0 hasta 3.00, ¿sí? Entonces, en nuestra tabla seguimos buscando. Ya hemos dicho que z lo vamos a encontrar en esta primera columna en conjunto con este renglón. Entonces 3.0 significa que debo de buscar aquí 3.0, aquí sería, y el 3.00 está complementado con este. Entonces aquí dice punto 4987. Entonces el área de 0 a 3 es punto 4987. En nuestra tabla, en nuestra gráfica, perdón, esto sería punto 4987. Entonces, si el interés estaba o está
en buscar el área entre menos 3 y más 3 sigma, entonces hay que buscar también esta área, como lo hemos dicho antes. Entonces, como es simétrica, es esta misma área, 49,87. Entonces, el área existente bajo la curva en más menos 3 sigmas, esto es de punto, o sea, la suma de estos dos es punto 9974. ¿Sí? Entonces es alrededor del 99,74%. Es decir, ya aquí prácticamente está la totalidad del área bajo la curva. ¿Qué significa eso? Que después de el 3 sigma, aquí quizás haya poquita área, pero ya es muy poca. En realidad ya para allá va a haber muy poquita. ¿Por qué? Porque lo que nos falta para llegar al 100%, pues es lo que complementa esta área y esta otra de este lado, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, por eso es que aquí ya está casi toda el área contemplada, casi el 100%, 99,74%. Muy bien. Esto lo vemos en esta otra gráfica. Ya esta gráfica, por decir así, ya nos está dando el resultado de las 3 gráficas que acabamos de ver. Esta es una media, la media más o menos un sigma, que sería desde aquí hasta aquí. Aquí estamos hablando de, bueno, en este caso esta gráfica, a mi punto de vista, pues debiera de haber sido aquí una media, ¿verdad? Media y media y media. La media más menos un sigma son 68,3. Ya lo habíamos sacado. La media más menos 2 sigmas es 95,5 y la media más menos 3 sigmas es el 99,7, que es el que acabamos de sacar aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí concluimos este video. En el siguiente vamos a empezar a trabajar ya con problemas de distribución normal utilizando esta información de aquí. Entonces, para el próximo video es muy necesario que esta tabla de distribución normal ya la tengan a la mano para que ustedes puedan estar corroborando ahí los datos, ¿sale? Muy bien.